Dani, por aceptar la plática del día de hoy, que vaya que es un tema que toca muchas fibras delicadas, ¿no? El tema de trastornos de la conducta alimentaria, todas las repercusiones que tiene a nivel del entorno, de la sociedad, de la familia, a nivel físico, ¿no? De la persona, biológico también. Y bueno, ya nos hablarás en extenso de este tema tan complejo. Te voy a presentar eh, Ok. y, y bueno, igual un poquito de forma muy general, dar datos eh, de ti, de tu formación y bueno, para que te conozcan también. Ella es Daniela Hernández, es licenciada en Psicología Clínica con maestría en estudios de psicoanálisis. Su experiencia ha sido en el área de trastornos, haciendo servicio psiquiátrico en el Hospital Fray Bernardino con pacientes esquizofrénicos. Posteriormente inició su trabajo de acompañamiento terapéutico con pacientes con bipolaridad y esquizofrenia. Desde hace 7 años trabaja en una clínica que realizan de igual forma acompañamiento terapéutico con pacientes de este trastorno, de la conducta alimentaria. Muchas gracias, Dani. No, a ti te... Especialista con muchísima experiencia, años dentro del tema, dentro del ámbito, entonces mucho que decir. Incluso platicábamos previamente que este tema es muy extenso y abordarlo en una plática, en una charla, es un poco complicado, así que estamos pensando en esta primera parte. Por eso la quisimos llamar así, conociendo qué es el trastorno de la conducta alimentaria y posteriormente hablar específicamente a detalle de puntos que van ya una vez que entendimos de qué va el trastorno y que conocemos la naturaleza, porque si bien es cierto que el abordaje clínico en la actualidad presenta muchos retos, ¿no? Muchos retos de abordaje a nivel de diagnóstico, de una etapa temprana, de una forma multidisciplinar también. Entonces, bueno, hablar un poquito de eso. Cuéntanos, Dani, tú misma, ¿cómo ha sido tu acercamiento? Antes de definir el trastorno, cómo fue la parte de tu formación al acercarte específicamente de la psicología al trastorno de la conducta alimentaria? Pues, bueno, sí, como dices, ¿no? Vamos a ir esperando que se puedan hacer otro tipo de cápsulas, tal vez un poquito más específicas, porque sí es un tema muy amplio, ¿no? Yo a pesar de tener, digo, realmente creo que son pocos años los que tengo con el trastorno para lo que implica su complejidad, pero con lo que llevo en experiencia he aprendido, la verdad es que cada vez me nutro más de todo lo afecta, ¿no? Todo lo que lo compone. Entonces, pues sí, justamente yo empecé acá porque estoy en el FRAI, ¿no? Ahí conozco a como mi jefe de servicio y él me invita a trabajar en esta cuestión del acompañamiento. Pero es con otro tipo de pacientes psiquiátricos. Y se dio que yo pudiera conocer esta clínica que se llama Karuna, que es meramente de trastornos de la alimentación. Entonces, cuando yo empiezo, pues sí es un reto, ¿no? Porque además 7 años, pues estamos hablando de que era realmente joven, entonces son cosas que, como en muchas cosas de la escuela, pues tú aprendes ahí, pero no es lo mismo que en la práctica, ¿no? Y más con estas cuestiones que implican, pues, la mente totalmente y que por mucho que tú lo estudies, ningún trastorno va a ser igual, ¿no? Aunque tú No puedas sería hacer igual. un diagnóstico, ¿no? A lo mejor nosotros nos podríamos basar en un manual de diagnóstico médico que se llama DSM-5 para que tú puedas clasificarlo y decir, ok, cumple con tales requerimientos, entonces estamos hablando de este trastorno, ¿no? Pero La no parte clínica, ¿no? exactamente, o sea, justo por lo que dices, o sea, al final se compone es multifactorial, ¿no? Entonces, pues está el área familiar, el área genética, está lo social, ¿no? Entonces, al ser así y al final ser sujetos, ¿no? Somos personas individuales, pues tú te Todo. compones de distintas cosas, ¿no? Entonces no puedes determinar
que porque todas las personas vivieron cierta situación, bueno, entonces tienen un trastorno alimenticio y lo vas a tratar de la misma manera, ¿no? Entonces, pues sí te topas con diferentes situaciones. Entonces, te repito, yo empiezo joven, realmente con un área clínica, y te confrontas con cosas que no tienes la menor idea más No, que no la práctica pensaba, te van dando, ¿no? que lo veías en los libros, ¿no? Sí, Solamente que, qué exacto. interesante. Entonces fue ese tu acercamiento hace 7 años, ¿no? 7 años, sí. 7 años. En este tiempo en el que has estado, pues ya después nos vas a hablar de qué significa el acompañamiento terapéutico y tal, comenzar por el entorno familiar, el papel que juega la familia, el entorno en este tipo de condición. Sí, yo pensaría que de hecho sí es lo principal, ¿no? Es lo más fuerte, al final es lo que nos determina una estructura tal vez desde que nacemos, ¿no? Es la base de nuestro desarrollo. Entonces, tener una familia que te pueda dar cierto sustento, por lo menos, o sea, enfocándonos ahorita meramente en el trastorno alimenticio, eh, Ujú. uno se va desarrollando de acuerdo a a lo que nos van enseñando en la casa, ¿no? Hábitos sobre todo. Entonces, si nosotros venimos de una familia en donde a lo mejor la alimentación no tiene cierta importancia, pues podríamos ser más propensos a tener un trastorno alimenticio, ¿no? Que a lo mejor también valdría la pena primero ver de qué va el trastorno, porque a lo mejor si yo te hablo de trastorno alimenticio, lo más común es que pensemos, pues tiene anorexia, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimas otras cosas que envuelven un Claro. trastorno alimenticio, ¿no? Estamos hablando de anorexia nerviosa, ya sea restrictiva o purgativa, ¿no? Que a lo mejor el uso de laxantes, a lo mejor la restricción de alimentos, ¿no? Y no de todos los alimentos, porque tampoco hay que irnos como a algo tan extremista, sino entender que empezamos a lo mejor con ciertos grupos alimenticios y después vamos pensando, no, pues ahora voy a quitar un poquito más de esto y un poquito más de esto, ¿no? Eso es lo Y que entonces envuelve. empieza la parte de los hábitos, ¿no? Exactamente, La influencia de los hábitos exactamente. saludables o no. Sí, que bueno, esto es yéndonos como al lado de un peso bajo más comúnmente, ¿no? Porque también hay una anorexia restrictiva tal vez o purgativa, pero también llega a haber sobrepeso en estos trastornos. Eh, y pasándonos del otro lado ya de un aumento de peso, pues también están los trastornos por atracón, ¿no? Que es cuando de repente nos llega como esta ansiedad y empezamos a comer excesivamente, no todo el tiempo, pero sí puede ser eventual. Este, entonces, bueno, creo que sí vale un poquito la pena dar, aunque sea una idea general de por dónde puede ir un trastorno alimenticio, ¿no? Una Sí, anorexia, exacto. una bulimia, un trastorno por atracón, o no especificado, ¿no? Que también es cuando tenemos ciertas características de diferentes trastornos y de trastornos alimenticios y entonces no está como muy determinado en cierta clasificación del trastorno, ¿no? Entonces, Es decir, partiendo de... Uh-huh. perdón que te interrumpa, haciendo como la recopilación del ambiente, del entorno, la sociedad, la familia, los hábitos. Dentro de esta clasificación, ¿cómo podríamos saber que algo está pasando? ¿Qué nos dice que ya es un trastorno de la conducta alimentaria en esta parte que estás empezando a definir o a clasificar Uh-huh. de la naturaleza del trastorno? Sí. ¿Por dónde? Híjole, yo creo que sí hay ciertas características que nos pueden ayudar un poquito más a determinarlo, ¿no? 100% no hay como ir para que te puedan hacer un diagnóstico o por lo menos, no sé, ir a un psicólogo y ya que te puedo decir, ok, tú tienes estos síntomas, es con lo que yo me puedo guiar, a lo mejor para mandarte a hacer algún estudio clínico, algún estudio médico, y podamos determinar a lo mejor por cuestiones de salud, ¿no? Que normalmente van sobre todo al índice de masa corporal y a partir de ella se determina si hay bajo peso o sobrepeso o un peso normal. Pero hay que entender que si tenemos un peso bajo, no siempre es por un trastorno alimenticio, ¿no? O sea, también puede ser por alguna otra enfermedad orgánica o incluso algún otro trastorno o alguna cuestión mental, ¿no? Como una depresión. Una depresión también nos puede llevar
a no comer, y no es porque tú estés involucrado con una figura, ¿no? O un estereotipo físico, sino porque no estás comiendo por tu situación emocional, ¿no? Son Entonces, sí otras causas. exactamente. Entonces, sí es bien importante saber que no nos podemos guiar como al ahí se va, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un trastorno alimenticio, de manera muy general, podríamos ver que, por ejemplo, en una bulimia anorexia, lo más común físicamente es la caída de cabello, ¿no? Que a lo mejor empecemos a ver en general como nuestra masa muscular baja, el peso bajo, el vello se empieza a engrosar y sale demasiado, ¿no? En los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la espalda, empieza a salir vello muy grueso. Y eso tiene de fondo una base biológica, o, ¿no? La Exactamente, aparición. son mecanismos de defensa que empieza a generar el cuerpo, ¿no? Que si a lo mejor yo no estoy teniendo los nutrientes que mi cuerpo necesita, entonces mi cuerpo empieza a generar algo, ¿no? Como siempre, el cuerpo se va a defender. Entonces mi cuerpo va a empezar a generar algo para defenderme de eso que yo misma me estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues esos yo creo que serían de los principales características físicas que podríamos estar viendo, ¿no? Las ojeras, el estado de ánimo decaído un poco, pero bueno, eso ya en cuestiones tal vez un poquito más de personalidad, ¿no? Esto del ánimo bajo, y se empieza a hacer una obsesión mucho por la comida. Entonces ya cuando la comida empieza a ser un tema que nos aísla de nuestra vida normal, ¿no? Que empezamos a lo mejor a vernos limitados de, híjole, ya no voy a salir con mis amigos porque quedaron de ir al cine y entonces voy a tener que pedir algo de comer con ellos y entonces mejor ya no voy porque eso me va a implicar que voy a engordar, ¿no? Entonces ahí, o sea, como en ciertas cosas que ya te van a limitar tu vida cotidiana, es ahí cuando puedes empezar a ver el foco rojo. Que gire todo en torno a la comida, ¿no? Que tus actividades de la vida diaria dependan qué tanta interacción vas a tener con las personas o no por el Exactamente. tema de O la comida. también la otra es que, por ejemplo, ok, si ya estoy un poquito más metida en esto y de repente comí algo que sobrepasaba lo que yo había considerado que debía de, en vez de decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Fue un gustito. No, si en lugar de eso lo que hay es culpa, entonces también podríamos empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya si decimos, híjole, no, entonces, si ya me comí hoy un chocolate, ya no como en todo el día, que pasa mucho, ¿no? Porque a lo mejor a veces damos ejemplos que puedan parecer lejanos o exagerados, pero la realidad es que no, o sea, son más comunes de lo que creemos, ¿no? Que también pasa mucho por moda, que eso es de la parte social, ¿no? La parte Donde, social, los estigmas, sí, estereotipos. digo, porque al final las dietas se ponen de moda, ¿no? Que si la dieta keto, que si la dieta de grasas, que si la dieta, de, no sé, vegana, que si la dieta tal. Entonces también hay que ver cuáles son los momentos en los que nosotros lo estamos haciendo y si nos enganchamos a tal grado de que ya más bien sea un trastorno, en vez de Que ser ya solamente algo meramente momentáneo, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la gente ha vivido el querer estar a dieta, que a lo mejor luego ni lo logramos, pero de momento lo intentamos. sobre todo a nivel de la aparición, por ejemplo, en más común, corrígeme si me equivoco, en niñas y adolescentes, la edad, bueno, de inicio, en esta parte de la vida, de la adolescencia, en donde es más común que aparezca este trastorno, y en mujeres, ¿no? También. Sí, hay una mayoría, hay un porcentaje más alto de mujeres y sí, en edad también hay un rango entre los 12 y los 25 años, ¿no? Ya posteriormente es un poquito más complicado, claro que los hay, pero sí es un poquito más complicado, que pues también influye mucho, pues muchísimo lo social, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la familia, porque si tú tienes un sostén que te está ahí jalando y te está diciendo, no, come bien, ¿no? Cosas que a lo mejor puedan parecer más de mamá, de papá, de estar ahí atrás de un hijo, ¿no? Pero pues justamente va de eso, o sea, justamente eso es la familia, ¿no? La familia te estructura. Entonces, sí es una mayoría en esa edad. La parte, como decías, ¿no? Del sostén de la familia,
ya sabemos, cuando entonces hay este tipo de características físicas, psicológicas, que algo está pasando, en que, ya sabemos, la anorexia, la bulimia, como que lo relacionamos más a los trastornos de conducta alimentarios. ¿En qué otros tipos o clasificaciones podemos encontrar este trastorno, además de los ya mencionados? Creo que por ahí dijiste el de atracones. Sí, hay también un trastorno que es por atracón, que es, de repente a lo mejor tú puedes estar ahorita en una junta y mucho es generado por la ansiedad, ¿no? Entonces estás ansioso y de repente te sales y comes, y comes, y comes, y comes de una manera exagerada, ¿no? En donde tú ya no, ni siquiera sientes saciedad, no te sientes ni siquiera lleno, sino ya es un momento de sentirte que ya no puedes, ¿no? Que te revienta el estómago. Eh, a lo mejor pasa cierto tiempo y otra vez, y siempre se está buscando el atracón, ¿no? A lo mejor también ahí ya se puede diferenciar si estamos hablando de una bulimia o un trastorno por atracón, si tú buscas remediar esa culpa, ¿no? Si tú buscas a lo mejor ya inducirte vómito, ¿no? Algunas pastillas. Entonces, sí es importante saber determinar qué tipo de trastorno se está viviendo. Pero sí, justamente, no solamente estamos hablando de un bajo peso por no comer o por inducirnos algo para bajar de peso, sino que también puede haber un sobrepeso y eso también es un trastorno alimenticio, que también es algo muy común en México, ¿no? No el trastorno por atracón, sino el sobrepeso. Entonces sí podríamos ver si hay... ¿Entraría, Dani, perdón, el sobrepeso dentro de este trastorno como clasificación? El sobrepeso como clasificación de trastorno alimenticio, no. La conducta, ¿no? Sería más bien. Sí, exactamente. Ok. Lo que determina el trastorno, la definición cómo sabemos cuándo algo está pasando, las repercusiones internas como externas. Antes de irnos a tipos de tratamiento, quisiera leer de manera muy rápida que por cierto a quien le interese se les puedo pasar, el artículo está muy interesante de esta publicación, en donde dice, es una historia bastante sensible que nos toca por la naturaleza del tema, como ya les decía, de un adolescente que pues se dicen las iniciales EP, ¿no? Como para la confidencialidad del paciente. Fue una mujer que desarrolló anorexia a los 13 años. Sus padres la describen como una niña dócil pero tímida, sensible al cambio y a la crítica. Estaba ansiosa y preocupada porque algo les pasara a sus padres. Ella era una niña perfeccionista que sacaba siempre las mejores notas en la escuela, organizada en términos de ropa y su escritorio, su habitación. Alrededor de los 13 años, después de comenzar la menarquia, que solo tuvo un periodo menstrual, comenzó a restringir su ingesta de alimentos y se quejó de sentirse gorda. En este punto medía 1,60 y pesaba alrededor de 43 kilos. Se hizo vegetariana, dijo que le disgustaba comer carne y comenzó a hacer ejercicio excesivo, corriendo varios kilómetros al día. Había aumentado la preocupación por cometer errores y las consecuencias percibidas. Con el tiempo desarrolló comportamientos restrictivos más severos, a menudo negándose a comer con la familia y comiendo pequeñas comidas bajas en calorías con combinaciones inusuales. Los padres notaron que ella estaba perdiendo peso. No estaban muy preocupados porque ella seguía teniendo buen desempeño en la escuela y de hecho parecía aún más impulsada hacia sus logros. Cuando la llevaron al médico, a un examen de rutina, descubrieron que había perdido casi 10 kilos y que su presión arterial, pulso y temperatura estaban normalmente bajos. El doctor hizo un diagnóstico de anorexia y la paciente se mostró indiferente y negó estar demacrada, extendiendo su brazo hacia el doctor y diciendo, ¿no ves lo gorda que estoy? Fue hospitalizada debido a la inestabilidad médica. Después de muchos meses de tratamiento ganó peso, pero con mucha lucha. Después ella, bueno, recayó, dada de alta, se fue a vivir lejos de su familia porque, pues, claro que la obligaban a tomar tratamiento, ella no quería, y a los 25 años, lamentablemente, falleció por desnutrición como consecuencia, ¿no? de este trastorno, específicamente de anorexia. Un caso
caso que creo que nos relata de forma muy gráfica y muy clara las manifestaciones a Sí, nivel mucho, lógico. mucho de lo que tú compartes de este caso es lo que se ve más comúnmente en esta clínica, ¿no? En este tipo de clínica. Este, las niñas, como, bueno, digo, mayormente las niñas, ¿no? Pero bueno, las personas que llegan, usualmente eso las envuelve demasiado la preocupación por lo familiar. La anorexia, bueno, los trastornos alimenticios muchas veces van de la mano con ansiedad o con depresión, ¿no? Eso es muy importante porque también hay que saber por dónde llegar. No puedes tratar igual a un trastorno que va de la mano con la depresión que con la ansiedad o con ambas tal vez, ¿no? Y sí, entonces estas niñas usualmente les mueve demasiado el tema de lo familiar, no les preocupa mucho su familia, están inmersas en ese mundo porque también a pesar de que sí hay una influencia social, hay aislamiento social también muchas veces, justamente por este miedo de la convivencia y de la autoestima baja, ¿no? Porque también va mucho con el autoimagen, el autoconcepto, en donde no hay una aceptación de ellas mismas, ¿no? De lo que están viendo, de lo que están percibiendo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues no me voy a exponer a convivir con gente que no me va a aceptar porque no me veo bien. Entonces, mejor que hago, pues me aíslo. Hay mucho aislamiento. Ajá. Otra parte que dices que me brinca muchísimo porque es muy común también es el ejercicio excesivo, ¿no? Nunca es suficiente. Siempre se necesita más porque a lo mejor ya me doy cuenta que de acuerdo, son personas que saben perfectamente las equivalencias de las comidas. Entonces, Todo. si yo me doy cuenta que ya pude bajar todo lo que supuestamente yo ingerí en el día, ok, no es suficiente porque todavía tengo algo del otro día. Y todavía tengo algo porque tengo este cúmulo de grasa. Y todavía tengo algo porque me queda este pedazo, ¿no? Y es entonces ahí donde se empieza a distorsionar la imagen, porque de eso va el trastorno. Hay una distorsión de la imagen corporal, donde Sí, yo me sigo viendo con peso excesivo, ¿no? Hablando de una bulimia o una anorexia. Me sigo viendo con peso excesivo y entonces es ahí el clásico de es que estoy gorda y la gente, pero no estás gorda. Entonces ahí va es que no es como tú me ves, sino es como yo me siento. Yo sí me percibo de esa manera. Nunca es suficiente, ¿no? Entonces, sí. sí, es un caso muy común el que tú compartiste ahorita. Sí, sí está, y después, bueno, viene toda la parte de abordaje terapéutico, tratamiento y demás. Igual se los puedo compartir. Este artículo me parece del 2007, no es tan nuevo. Dani, cuéntanos, dentro de la parte que realizas, que a mí se me hace súper interesante, el acompañamiento terapéutico. Porque sí estamos acostumbrados a tratar esto en el espacio terapéutico donde va el paciente psicólogo, ¿no? Pero que la parte integral, la parte de trabajar el acompañamiento con la familia, en casa, en el ambiente natural de la persona, que a mí me parece algo pues sumamente necesario. ¿De qué va este trabajo? Que no es no está tan visible, no sé Y tal vez cómo es algo que es poco conocido, tal vez. Es sí, algo sí, sí. medianamente nuevo, yo lo entendería así. Justamente en estos trastornos, en muchos otros, pero en este trastorno en especial que es en el que estamos hablando hoy, tiene que ser un tratamiento de muchas áreas. No puedes solamente justamente ir al consultorio y te veo una vez a la semana o dos y lo platicamos, ¿no? No, va. Es algo que involucra muchos tipos de tratamiento porque necesitamos la ayuda a lo mejor de un terapeuta general que pueda ver todo lo integral, ¿no? Puede integrar todo lo que se está viendo. Necesitamos un nutriólogo, ¿no? Porque igual un psicólogo, por mucho que se involucre en el tema de la nutrición, no es nutriólogo. No, Entonces, claro. no estamos nosotros preparados, ¿no? Para saber, a ver, cómo te voy a subir el índice de masa sin llegar a lo mejor a un sobrepeso, porque a lo mejor a mí se me pasa la mano y yo ni siquiera sé lo que te estoy mandando y entonces ya te genera un sobrepeso, ¿no? Entonces Y hay aparte que... paulatinamente, ¿no? Tiene que ser porque son personas que van comiendo no sé cuántas calorías al día, va siendo muy,
muy Exacto. progresivo, ¿no? La Y forma en hay la que, que... hay que ir de la mano justamente porque a pesar de ser poco a poco el que va aumentando de peso, pues sí van sintiendo ese cambio físico. Entonces, ¿qué implica? Que un acompañamiento terapéutico te va a ir ayudando a ese proceso para que te vayas asimilando tal vez un poquito más, y no que sí estás teniendo un cambio, pero hay que ver los beneficios, tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, también está involucrada la parte psiquiátrica, ¿no? Que como te decía, si vemos que es un trastorno, ¿no? Al final necesitamos un tratamiento psiquiátrico también. Eh, es muy bonito este tipo de trabajo porque te das cuenta que todos necesitamos de todos, porque creo que sobre todo esta parte de la salud, eh, pareciera que están peleados, ¿no? Que el psiquiatra se pelea con el psicólogo porque quién sabe más, y entonces el psicólogo se pelea con el otro terapeuta que a lo mejor no es de mi corriente, ¿no? Porque pues también digo, hay tipos de corriente dentro de la psicología. Entonces aquí no se trata de eso, aquí al contrario se trata de ser equipo y de entender que todos nos necesitamos para poder ayudar a una persona que está inmersa en este tipo de situaciones. Sí, es necesario. Entonces, y ahí entra la otra parte, ¿no? Entonces, donde estoy yo, que es el acompañamiento terapéutico, es algo muy bonito porque tú estás 100% dentro del caso, ¿no? No la ves una hora, ¿no? Estás ahí con el paciente, 5, 6, 7 horas, 13 horas, el tiempo que sea necesario, pero estás ahí de la mano con el paciente. Entonces es más que nada un trabajo de contención en donde estas personas entran en crisis muchas veces, ¿no? A lo mejor uno podría verlo con demasiada facilidad de, ay, bueno, pues solo dile que coma. Pues no, es que no se trata de que solo coma, ¿no? Es que, ¿qué mitos hay detrás de la comida? ¿Por qué no está comiendo? Ahora es un proceso que a lo mejor a esta persona le costó 5 años, ¿no? 5 años le costó estar en el peso que ella consideraba es un poquito mejor, ¿no? Que es un peso de desnutrición. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Pues lo estás invadiendo como terapeuta, le estás quitando el control, porque todo lo que ella trabajó para no estar en ese peso, tú se lo estás quitando. Entonces es un duelo también. Entonces también estás trabajando duelo dentro del acompañamiento terapéutico con trastorno alimenticio, ¿no? Y si no, a lo mejor también estás trabajando con que no duermen, ¿no? No duermen por horas. ¿Por qué? Porque no dejan de estar pensando en eso que les está generando ansiedad. Entonces al siguiente día trabájalo también, ¿no? De eso va el acompañamiento terapéutico, es una contención. Es un trabajo, yo pensaría, un poquito cansado al final del día, porque si bien no estás dando una terapia tal cual, ¿no? No vas a tu consultorio y te platica de su situación y lo trabajan, ¿no? Aquí estás pues tomando todo lo que ella trae en ese momento. Sí, percibiendo el entorno, todo lo que hay en el día a día. ¿Cómo se pautan las horas que estás con la persona? O sea, Pues mira, ¿cómo se...? yo pensaría que aquí depende del avance del trastorno. Ajá, porque de inicio, por ejemplo, yo en la clínica donde estoy, lo hacemos por 13 horas al día. O sea, básicamente yo no estoy con ella mientras duerme, bueno, mientras supuestamente deberían de dormir, ¿no? En ese momento hay una cuidadora, ¿no? Porque ellas a lo mejor lo único que necesitamos para el momento de la noche, pues es ver que la persona no se ponga a hacer ejercicio cuando yo me voy, ¿no? Porque a lo mejor ahí es cuando estaría lo compensatorio, que ya trabajé todo el día, ya comió, ok, ya pudimos ver algo terapéutico, ya trabajamos la autoimagen, el autoconcepto, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero me voy en la noche y entonces se pone a hacer ejercicio, se pone a vomitar, a veces también puede ir de la mano con personas que se castigan cortándose la piel, ¿no? O sea, muchas cosas que si ya no estoy yo, que pudiera estar fungiendo tal vez también como un poco de autoridad, se compensan en la noche. Entonces, el acompañamiento realmente implica las horas que el paciente requiere. No hay un horario específico. Tal vez conforme se pueda ir avanzando en el tratamiento y vemos que va saliendo ya un poquito Puede variar. Ujú. reducen las horas, ¿no? Pero mientras de inicio sí es pues todo el día. Entonces, como es un poquito pesado, en esta clínica, por ejemplo, nosotras nos dividimos en 2 turnos, ¿no?
yo estoy en un horario y otra persona está en otro horario, pero se cubre todo el día al fin. Todo el día. Ya, y eso se va variando, ¿no? Se va pautando. ¿Pueden durar cuánto el tratamiento con la familia? ¿Se pauta algún tiempo de límite? De decir, ya estuvimos tanto tiempo con la persona en casa, tantos meses, tantos años, para que las familias sepan por dónde o cómo, qué esperar, cómo se lo plantean. Pues mira, de entrada lo importante es sacar a la paciente del entorno familiar, porque hay algo ahí que no está funcionando tal vez de una manera que te pueda estar dando esa estructura. Y entonces lo principal es sacar a la paciente del entorno, también para que la familia tenga su espacio, ¿no? La familia va también con un terapeuta familiar, en donde se trabajan los aspectos de ver, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como familia para salir de esto y de otras cosas que lo envuelven, ¿no? Porque a lo mejor no es que este paciente tenga el problema, ¿no? O sea, él no es el problema, sino Claro. puede ser él un síntoma de la dinámica familiar, ¿no? Entonces, partiendo de esto, lo principal es sacar a la paciente de ese entorno. Se podría decir que tal vez un mes o 2 meses están fuera de casa para que nosotros podamos trabajarlo, ¿no? Tal vez en una sala de psiquiatría o en una casa de descanso, en un lugar Eso te iba donde... a preguntar, ¿hay convenios con lugares a nivel público, privado o como Sí, hay muchas casas de descanso que se pueden casas utilizar, de ¿no? descanso? Casas particulares que se pueden usar para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Nosotras, por ejemplo, nos apoyamos más bien con el Hospital Español, que está en Polanco. Estamos ahí en la sala de psiquiatría. Entonces, es un buen apoyo porque está, de todas formas, ahí siempre hay residentes, siempre hay médicos que en cualquier momento de crisis, pues te pueden apoyar también, ¿no? Entonces, eso es lo principal, sacarlos como 1 o 2 meses. Después nos vamos a su casa. Nosotras, como acompañamientos terapéuticas, nos vamos a casa porque no es lo mismo que ahora, bueno, ya te saqué, ya trabajamos, ¿no? Pero regresas a tu casa con muchos miedos de decir, es que las cosas en mi casa van a seguir igual, y es que en mi casa no me entendían, o es que en mi casa habían tales problemas, ¿no? Y tal vez también por eso se me detonó tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya hubo también un trabajo familiar, nos vamos a la casa. Y entonces es ir trabajando esa cuestión de, bueno, a ver, ahora yo como terapeuta te voy a apoyar a ti, papá, mamá, hermanos, quien pueda estar involucrado, para que ahora ustedes sean los que se apoyen entre ustedes, ¿no? Ir Claro. como dando ciertas herramientas para que ahora los familiares sean quienes las puedan apoyar en esa parte. Y comprenderlo, porque también hay muchos estigmas, hay mucho juicio hacia los trastornos en general, no solo los alimenticios, ¿no? Donde, ok, ya tienes un diagnóstico y parece que ya eres el diagnóstico, o sea, ya no eres otra cosa, ¿no? Ya nada más importa, ¿no? Solo las Sí, características, claro. entonces fuiste la niña problema y fuiste la niña que me cuesta trabajo y fuiste la hija, y no se trata de eso. Más bien hay que entender un poquito más, hay que trabajar la empatía, pero en general, creo en todas Muchas las... cosas, totalmente. Me imagino que cuando las personas, vamos a decir hombres, mujeres, porque aquí es de todo, ¿no? Todas las edades, cualquier sexo, eh, toda la población no tiene preferencias este trastorno. Me imagino que hay situaciones en las que la persona no sabe cuando está llegando al hospital. Está consciente a veces de que es necesario sacarlas del entorno y llevarlas, en este caso, a una casa de descanso, ¿en qué momento sí, ok, de acuerdo, necesito la parte del acompañamiento, o hay una resistencia a no querer ir, llevar por la fuerza, por ejemplo? Eh, ¿Cómo han sido tus experiencias en cuanto a esta parte del proceso del... Yo creo que en esa cuestión hay dos tipos de pacientes. En una donde sí justamente hay renuencia, ¿no? Hay el hecho de decir, yo no voy a ir porque en primera no tengo un trastorno, ¿no? O sea, Negación? partimos de ahí.
no, pero es que mira cómo estás, no quieres comer, ya ni tienes energía, no te levantas de la cama, no te puedes ni mover, te desmayas en la calle, necesitas ayuda. No, no tengo nada, no, y no tengo nada, y no tengo nada, ok. Bueno, está la otra parte, ¿no? Donde es, ok, ya siento que estoy tocando fondo, ya me vi, o sea, ya tengo momentos de lucidez en donde digo, ok, creo que algo sí está mal, entonces Claro. sí pido ayuda, ¿no? Hay estas dos cuestiones. Ahora, cuando son menores de edad es más fácil poderlas ingresar porque no pueden ellas decidir por sí mismas si quieren o no estar, ¿no? Sino, pues hay un tutor que las lleva y bueno, de cierta forma están como responsables y entonces se les ingresa. Ya cuando son adultos, pues tal vez implicaría otra cuestión que es ver si ellas acceden y si no, tal vez por el hecho de que se pueda demostrar que no están siendo conscientes de su realidad, entonces de todas formas se les puede ingresar porque ellas no Ya, pueden decidir, ¿no? O sea, al final, ya, ya. psiquiátrico ingresas si estás atentando con la vida de alguien por tu cuestión mental o con la propia. Entonces, por ese lado sí podrían ingresarse, ajá. Pero, y está la otra parte, o sea, aquí está el saber si es por propia mano que entran o por los familiares, ¿no? Pero también hay otra que es cuando no están conscientes ya de nada, pero ahí más bien ya te estoy hablando de un momento de desnutrición en donde ya el cerebro no está reaccionando y entonces Claro. ni siquiera saben que están ya en el hospital, ¿no? O sea, eso sí también hemos tenido, que no podemos empezar tratamiento hasta que haya un poco de lucidez, porque lo principal es que entren, que se conecten, ¿no? Que se les ponga suero, que estén un poquito más pues aquí en esta realidad y ya después poder empezar a trabajar, ¿no? Porque Sí, mientras... a nivel de descompensación, me imagino hasta ellas o ellos saben los nutrientes en el suero y creen que van a engordar, resistencia y se lo quitan. Algo tan básico como es, ¿no? El dejarse la intravenosa para Sí, que sí, no es se un recupere, problema. Sí, porque es un decir, a ver, me estás metiendo 1500 calorías con el suero por ejemplo. y muchas de estas pacientes a lo mejor se limitan a comer 200 o 300 calorías al día, a lo mucho, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, sí, sí es complicado para ellas también despertar y verse en esa situación. Entonces, bueno, la parte hospitalaria, la parte en casa, el trabajo con la familia y todo lo que varía, ¿no? Depende del caso, el tratamiento que justo nos preguntan aquí en el chat, que es un tema muy amplio, nos preguntan, ¿cómo puedes ayudar a una persona con trastorno alimenticio? Que por ahí vamos como siguiente punto de toda la parte integral y de toda la parte necesaria de enfocarnos a esta vinculación interprofesional con otros especialistas. Cuéntanos, por dónde va la parte de tratamiento, el reto? Sí, claro. Totalmente. Sí, bueno, ahí sería ver, primero si uno se puede identificar como teniendo un trastorno, ¿no? A lo mejor si escuchamos estas características y decimos, ok, como que me checo un poco, puede ser que yo ya esté a lo mejor muy involucrada con el tema de la comida o con el tema del ejercicio o tengo problemas con mi imagen, física, ¿no? Podríamos, pues, primero ver si se trata de nosotros o si estamos viendo a alguien, ¿no? Porque eso también pasa mucho, que nosotros vemos a una persona que a lo mejor pudiera estarlo padeciendo, pero no sabemos ni siquiera cómo involucrarnos o cómo recomendarle que pueda pedir ayuda. Pero mientras yo creo que sería involucrarse un poco en ver si presenta algunos de estos síntomas, algunas de estas características y pues sí, no hay como ir con un profesional que te pueda ayudar a reconocer si es o no y por dónde moverle, ¿no? Exacto, sería como, Ajá, como primer punto, ¿no? La parte de psiquiatra, psicólogo, nutriólogo, eh, la parte de la familia también, ¿no? De que se haga el abordaje del entorno, de dónde está exacto. situada la persona. Sí. ¿Por dónde más entraría el tratamiento?
Eh, yo, yo creo que lo principal es entender, de verdad, que no debemos juzgar el hecho de ir a un tratamiento, porque hay mucho como todavía, aunque parezca que ya no, porque se ha puesto también tal vez un poco de moda ir a terapia, pero sí todavía hay mucho de no, yo no voy a ir porque no tengo tal situación, ¿no? Entonces, sobre todo con este tipo de personas que son muy sensibles a la crítica, ¿no? Pues tal vez llegar con una empatía un poquito sensible y proponer que a lo mejor pudieran investigar eh, X situación, X casos, tal trastorno, tal enfermedad, tal vez no llamarle trastorno, ¿no? Sino llamarle un poquito como, mira, encontré información de esto, y entonces empezar a ver si la persona se puede identificar un poquito con los síntomas, ¿no? Yo creo que podría uno partir de ahí, decir, pues mira, pasa esto, ¿no? Ay, mira, el decaimiento, ay, mira, las condiciones físicas, ay, mira, el estado de ánimo, ¿no? Entonces, si uno se empieza a reconocer un poquito, porque muchas veces también pasa eso, no estamos informados, entonces no sabes que está pasando eso. Por eso fue la idea de comenzar por a definir la naturaleza, cómo funciona este mecanismo de esta condición, ¿no? Tan importante, es decir, tener esas herramientas, esa información necesaria y desmenuzar todo, ¿no? Exacto. Entonces, ya que a lo mejor pudimos ayudar a una persona a que se enfrenta a un tratamiento, la mejor manera de ayudar tal vez sí sería involucrarse, ¿no? Porque sí es un tipo de trastorno que necesita apoyo de ir de la mano con alguien, porque no es fácil, si uno que a lo mejor, pensando en una persona que no tuviera el trastorno, muchas veces es complicado llevar una alimentación sana, pues entonces una persona que ya está tan inmerso en ese tipo de trastornos, pues con mayor razón necesita alguien ahí, un apoyo, ¿no? Claro, la parte, como decías, de la empatía, de acompañar, de visibilizar, de nombrar, de describir, porque incluso, como hace rato mencionábamos, los estigmas que hay, ¿no? En torno al peso. A veces vemos una persona con sobrepeso y no pensamos que pueda ser bulímica o anoréxica, ¿no? Entonces, como que Sí, todos esos estigmas a nivel de concepto, de la naturaleza, del mecanismo sí, en algún trastorno. momento sí llegué a escuchar una historia como de, ay, ¿cómo va a tener anorexia si está bien, no? Así, bien Por gordo. ejemplo, sí, 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 sí. Pues sí, o sea, pero tal vez nos falta entender un poquito más el proceso orgánico para saber por qué esta persona tendría anorexia, ¿no? Tal vez si es una persona que tiene anorexia restrictiva y entonces se limita y no come, 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 pero de repente a lo mejor sí le llega un atracón, y entonces en el momento en que le llega un atracón, pues todo lo que le llegó al cuerpo, de repente el cuerpo, con todo lo sabio que es, lo va a convertir en grasa para tener un poquito de cúmulo ahí, ¿no? Y decir, no, pues yo ya no te suelto esto, entonces lo convierto en grasa para saber que tengo algo. Y entonces empieza a subir de peso. Y se empieza a ir Claro. una dinámica del no como y luego me atraco, y luego no como y luego me atraco, ¿no? Y Sí, sí, estas entonces por eso muchas veces hay sobrepeso. conductas de todo lo que conlleva, de todo lo que implica. Justamente parte del abordaje también sería qué pasa en el cerebro, que es otro tema, ¿no? Otro tema que ya pudiéramos hablar para una segunda charla, pero es muy interesante también a nivel cognitivo todas las investigaciones recientes que nos sugieren pues la evidencia de circuitos de recompensa que se activan de más o se activan de menos. Entonces eso queda como resultado pues que yo de pronto el sistema límbico, por ejemplo, a nivel prefrontal, frontal del cerebro, pues no me está avisando cuando yo ya estoy lleno y entonces tengo que estar comiendo los atracones y tal. Y eso cognitivamente, pues también desencadena consecuencias, ¿no? Que el cerebro no tenga el rendimiento cognitivo, pues a través de no tener los nutrientes necesarios que son importantes para este desarrollo óptimo, y entonces que empieza a haber menos atención, la memoria, incluso los deterioros neurodegenerativos, ¿no? O sea que aquí hay por dónde verlo de todo, ¿no? Sí, La parte, porque por eso es tan importante. al final Uh-huh. el cerebro pues funciona a partir de su gasolina, que es la comida, ¿no? Sí, Entonces, sí. si tú no lo alimentas, no puedes funcionar.
¿no? Y sí, Exacto. muchas veces esta depresión a lo mejor va con eso, va partiendo de la falta de nutrientes que el cerebro también necesita, ¿no? Entonces, Sí, y igual después se complica. esto de repente me desmayo, pues, o de repente ya no tengo atención, porque eso también hay mucha atención dispersa, ¿no? Pues también es justamente a partir del funcionamiento cerebral, ¿no? Esto, si no Justo. hay una pérdida de vista y entonces me empiezo a pegar con todo, bueno, no solamente es la anorexia, es que ya estás teniendo repercusiones cerebrales por no tener alimento. Exacto, sí, 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 o sea, todo lo que implica el entender, el hacer, por eso el reto de la Sí, parte porque no clínica del solamente es como que deje no, de funcionar cierta parte del cerebro, ¿no? Sino que realmente se mueren las neuronas. deterioro. Exactamente. Y pues ya no es algo que se pueda regenerar, ¿no? Entonces, a lo mejor con ese tipo de información muchas veces uno puede cachar y decir, bueno, mejor sí como, ¿no? Porque además, sin llegar a Necesario, un ¿no? trastorno, también hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de dietas, ¿no? Por ejemplo, se puso muy de moda lo del desayuno intermitente y entonces ya no desayuno tantas horas y de repente voy a desayunar hasta las 2 de la tarde y siento que bajo de peso y la verdad es que ni el desayuno necesito. Y no, Sí, o sea, y que sí, todas esas conductas o hábitos poco saludables pueden desencadenar ese ujú, trastorno, ¿no? Que exactamente. podemos minimizarlo y decir, no pasa nada, si se vuelve repetitivo y si se está cayendo en un ciclo en donde pues ya después va a ser un trastorno, ¿no? Exacto. Dani, nos preguntan por aquí, si ya no se presentan síntomas, ¿se debería continuar con el tratamiento? Sí, o sea, lo más adecuado es que se siga en tratamiento, o sea, todo es por pasos, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de tratamientos que involucra tantas especialidades, también tiene ciertos pasos. Entonces, empezamos a lo mejor con el psiquiatra, el nutriólogo, el terapeuta familiar, el individual y todos los que involucran el acompañamiento terapéutico. A lo mejor son 3 meses de todas estas especialidades, ¿no? Mejor en la siguiente fase se quita el acompañamiento terapéutico porque ya no se requiere de esa contención tan profunda, ¿no? Ya el paciente tiene herramientas, tiene ciertos conocimientos, donde ya se puede desprender de ese tipo de contención porque además ya pasó a lo mejor a manos de la familia o de él mismo, ¿no? Ya empezarse a ser responsable también de sus propias conductas. Entonces después a lo mejor ya podemos prescindir de las terapias, de ir al psiquiatra cada 8 días, a lo mejor ya es cada 15 o una vez al mes, ¿no? Y así se va dejando poco a poquito cada uno de de los tratamientos. Pero en particular yo pensaría que estar con la parte de psicológica sí Ya, amerita un tratamiento más amplio porque claro. uno es muy fácil que recaiga porque al final es una estructura, ¿no? Entonces hay que seguir con un tratamiento de terapia psicológica porque pudiéramos tener momentos en el que hay, es que ya me di cuenta que creo que todavía tengo un poquito. Bueno, entre que sí que no, tú tienes a tu Ujú, terapeuta que te puede seguir diciendo, ok, vamos a trabajar claro. esta parte, ¿no? Entonces, sí, ¿qué determina el tiempo en que ya después uno siga con su terapeuta o no? Bueno, ya a lo mejor dependería tanto del paciente como del terapeuta, ¿no? Pero mientras después de todo el tratamiento y decir, ok, siento que ya no tengo, bueno, vamos a esperar un poco más, vamos a seguir con el tratamiento y vamos a ver si realmente ya estás como para decir, ya no voy a seguir por ahorita, ¿no? Y que también es importante, o sea, si yo por ahorita decido ya no seguir con mi tratamiento, si en algún momento siento que puedo estar otra vez y me doy cuenta y ok, yo ya sabía estas cosas que me están volviendo a pasar, regreso, ¿no? Tal vez ya no voy a tener un tratamiento tan intenso, pero sí regreso con mi terapeuta porque sé que necesito de momento esta ayuda. O sea, siempre, siempre es como ser un poco o tal vez muy conscientes de que Sí, no todo lo podemos, porque eso nos pasa mucho. Pensamos que podemos hacerlo todo, salir adelante solos y que solo con meter a investigar un poquito, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Pero no pasa nada si más bien pedimos ayuda. Somos un poquito más humildes. claro, claro, y el hacer, como decías, la conciencia de que de que no todo es lineal, de que no todo lleva, ¿no? Una misma ritmo, un proceso,
que al contrario, que todo va cambiando y que podemos no necesitarlo ahora, mañana más, y después lo que se trata es que sean más, lograr este mayor bienestar el mayor tiempo posible, ¿no? De tener Exactamente. un adecuado control de todo esto que, como dices, pues a veces necesitamos o sería lo ideal llevarlo de la mano de un especialista, ¿no? Para por lo menos estar en chequeos, estar previniendo, tener toda esta información a la mano y entonces decir, a ver, hay algo que me puede llegar a afectar mucho más. Entonces, ojo, ¿no? Alerta. Muy bien, Dani. ¿En dónde pueden acercarse las personas que quieran, que detecten que ya alguien de la familia por ahí, tanto a nivel público, privado, dónde te pueden encontrar? Déjanos sí, dónde se te puede localizar, los datos que quieras compartir, la información tanto, sí, de, de diferentes vías estaría muy bien para que entre más sepamos a dónde dirigirnos, mejor. Sí, pues mira, creo que, bueno, depende también desde dónde te puedan contactar a ti con Ujú. Bromero, ¿no? Porque tú también tienes como tu espacio con nutrición, con el área de terapia familiar, de terapia individual, ¿no? Ujú. Siempre hay que buscar opciones, porque también no Y entre todas las más, terapias son para todos y no todas las exacto, instituciones son para todos, ¿no? Pensando que a lo mejor hay ciertos tratamientos un poco más elevados de costo que otros, entonces siempre hay que buscar la opción que más nos convenga, pero que sea algo profesional, porque también hay un poquito de situación ahí de que no todo lo que vemos es real, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la información. y ver que sea una institución no solo con prestigio, porque a veces a lo mejor pueden ser de prestigio, pero no necesariamente por eso ser, continuar con esa fama que a lo mejor se creó por cierto momento, ¿no? Entonces nada más como estar checando que sean un lugar, Súper importante. ajá, que sí te puedan atender realmente y que tengan esa especialidad, ¿no? Porque no todos también tienen especialidad en trastornos alimenticios. Este, entonces, en el sector público, pues siempre va a haber un área especializada en eso, ¿no? Pero mientras, Sector público puede ser como hospitales sí, de todos los, ¿no? sí, De especialidad tendría que ser, ¿no? O sea, de dirigirse hacia la parte, sí, que tengan áreas especializadas en sí, ahí trastornos. ver si nos vamos más bien hacia un psiquiátrico o si más bien nos vamos hacia nutrición o ver a qué área, ¿no? Pero en todas las áreas hay psicología que te pueden ir de la mano con el tratamiento que tú estás Ok. buscando, ¿no? Ya de manera particular, pues a lo mejor los terapeutas que si están 100% especializados en trastornos alimenticios es importante buscarlos, ¿no? Pues yo no sé dónde te puedo dejar mi número. Pues mira, lo puedes escribir en el chat para las personas que nos ven. Yo de cualquier manera lo pondré en la descripción del video, dejaré tus datos también. Si quieres dejar algún correo, por ejemplo, en el chat para las personas que nos están viendo. ¿Alguna otra pregunta también? No sé si... Sí, claro. Te lo puedo dejar todo ahí, porque son redes personales realmente, no tengo algo especial como de una clínica o Sí, algo. sí, Entonces lo podemos justamente dejar acercarnos ahí, ¿no? a especialistas con la formación, con la experiencia, y no solo a nivel teórico, ¿no? Sobre todo esta parte práctica, la parte del acompañamiento a mí se me hace muy, muy necesaria. Ojalá que se pudiera, no solo a nivel de trastornos de la conducta alimentaria, que se pudiera, no sé si haya en otro tipo de Sí, sí trastornos. hay. De hecho, te Me parece comentan que que sí, ¿no? yo justamente empecé así, no con trastorno alimenticio, ¿no? De Sí, hay muchas otras. bipolaridad, Exactamente. esquizofrenia. Sí, porque ya te vas a Que otros pueda ser ámbitos, ¿no? accesible, esos son los retos, que pueda ser viable, porque pues sí, obviamente hay muchos tratamientos, muchos no funcionan para todos, pero bueno, que haya la información, Sí, eso es lo más es, importante. es lo importante. Bueno, creo que sí, ya preguntas, ya no tenemos alguna otra cosa. Pues sí, solamente tus datos, dejarlos
en dónde te pueden encontrar, en el correíto, si es que ya no hay alguna... sí, yo creo que para esta primera plática de entender la naturaleza, el comportamiento y los factores implicados, pero bueno, no es todo, ¿no? Habría que ojalá nos pudieras acompañar en una segunda plática para ir desmenuzando el Sí, tratamiento integral, ya con mis algo muy compañeras. general, pero podemos ir Sí, hablando a lo mejor, describir un poquito más a profundidad estos claro. turnos, ¿no? Que vale mucho la pena saber si nosotros pudiéramos estar presentando alguno de ellos. Entonces, desmenuzarlos en alguna otra cápsula estaría bueno. O que pudiera desencadenar, ¿no? Que pudiera llegar a estar casi en el paso en el que ya, ¿no? Ya estoy inmersa y por eso la importancia. Exacto. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Ya tenemos una horita. Sí, una hora. Una hora. Muchas gracias también a las personas que nos están viendo, escuchando, se va a quedar grabado también. Entonces, bueno, pues agradecerles que se hayan dado el tiempo de escucharnos. Dani, otra vez, muchas gracias. Este es tu espacio, invitadísima. Para nosotros un honor, un placer, las veces que quieras. Este es tu espacio y bueno, ya pensaremos en esta segunda plática. Yo creo que ya es tiempo. Si no hay otra cosa, otro comentario más de parte tuya, algún... No, solamente que busquemos ayuda para cualquier situación que tengamos. O aunque no creamos que tenemos una situación en especial, es bueno tener nuestro espacio, ¿no? Tener un terapeuta. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, pues buen día por allá, mediodía. Buena noche a los que nos ven de este lado. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani, a todos. Saludos. Chao, chao. Bye.